Buenas noches. Dice Unamuno que el idioma es la sangre de los pueblos. Es decir, aquello que expresa lo más profundo, lo más vivo, lo más importante de cada país o de cada cuenca cultural. Ahora bien, la literatura se hace con esa lengua y por lo tanto constituye una serie de claves indispensables para saber cómo es, cómo siente y cómo piensa el pueblo del cual surge. ¿Usamos en verdad una lengua de primer orden? ¿Es el español, como alguien ha dicho, uno de los idiomas más ricos del mundo? ¿Qué idioma hablaremos en un futuro próximo? ¿O qué idiomas? ¿Un español fragmentado con diferencias locales, nacionales? ¿O por lo contrario fortalecido en una gran unidad continental o invadido por otros idiomas? ¿El colonialismo que padecemos en otros órdenes se refleja en lo que escribimos? ¿O siquiera en este orden hemos logrado ser independientes? He aquí solo algunas de las muchas preguntas que todos nos hacemos frente al panorama de nuestras letras, de nuestra novela, de nuestro cuento, de nuestra poesía y ensayo. Para que las respondan para ustedes en brillante e intísimo debate, Encuentro reúne otra vez a un grupo extraordinario de creadores literarios de Iberoamérica. Tengo el honor de volver a presentar a ustedes a Jorge Luis Borges, de Argentina; de México, Juan José Arriola; Salvador Elizondo; Juan García Ponce; y al crítico español Germán Bleiber. Señores, volando se quedó en el aire, en la última reunión, comentarios muy críticos y muy destructivos sobre el diccionario y sobre las academias. Yo quisiera constructivo de estos encuentros. Unamuno, quien citaba al principio de este encuentro, decía que la patria es la lengua del espíritu. ¿Qué podríamos hacer, pensando constructivamente, por preservar esa patria? El maestro Borges, ¿qué podrían hacer los escritores en beneficio de la lengua española? Creo que debemos escribir con inocencia, que no debemos plantearnos las dificultades que se resuelven al escribir. Creo que tenemos demasiada conciencia de nuestra condición de escritores latinoamericanos de la lengua española. Creo que cada página es un problema para el escritor y que conviene, para su recta solución, que el lector, que el escritor, que casi no sepa que ese problema existe. Es decir, que cuanto más discutamos, creo que menos bien que escribiremos. En cuanto al pueblo, he observado que tiene, por lo menos en mi patria, una tendencia a aceptar todas las palabras de los diarios, y de la radio también, de la televisión, y hablar de cualquier modo, aceptan cualquier neologismo. Por ejemplo, en Buenos Aires la gente ya confunde oír con escuchar. Dicen, por ejemplo, hable más fuerte que no le escucho. Entonces, ¿para qué voy a hablar si no está escuchándome? Bueno, eso es un error muy común. Ahora, en cuanto al lenguaje, en cuanto al estilo oral, creo que es una convención del estilo escrito. El estilo escrito, como acabo de decir hace un rato, es esencialmente distinto del estilo oral. Y cuando se hace hablar al pueblo, generalmente el escritor tiende a exagerar los localismos. Eso se nota en mi país, por ejemplo, con la literatura gauchesca. Si usted toma una colección de coplas criollas, no se da cuenta de que son criollas, porque los cantores eran gauchos o orilleros y no buscaban ser criollos. En cambio, si usted toma la literatura gauchesca, hecha por hombres de la ciudad, está llena de palabras locales, puestas deliberadamente, es decir, los autores se han diferenciado de gauchos. Juan José. Sí. Me urge decir algo en este sentido. ¿Qué puede hacer el escritor en pro de la lengua? Y yo digo simplemente ser. Creo que ser escritor es ser en el lenguaje.
cuando el escritor es auténtico, cuando es un artista, pero es en el lenguaje y pone ejemplo de manifestación del ser. Sí, pero pone ejemplo sin proponérselo. Exactamente. Porque si se lo propone... Estamos tan llenos de autores premeditados que ya no podemos con ellos. Y solo nos salvará la inocencia del ser, que se manifiesta en términos de lenguaje. Y entonces vemos que la lengua está realmente ejercida, que está cumpliendo la función esencial de medio de comunicación. Porque el lenguaje de todos los días es un medio más bien para ocultarnos que para manifestarnos. Yo creo que en el principio era el verbo, esto es, en el principio era el verso. Nuestra lengua materna es la poesía. La prosa la hemos inventado para disimular, para mentir, porque el poeta verdadero no puede mentir. El poeta es sincero por naturaleza. Maestro Borges. Sí, y una prueba de ello es que hay literaturas, la literatura anglosajona, por ejemplo, que produjeron excelentes poetas y no produjeron autores de prosa. Porque la poesía parece que es el lenguaje original. Sí, original del lenguaje. De modo que escribió admirables elegías, pero al mismo tiempo, cuando intentaron la prosa, lo hacían con torpeza. Es decir, en todas las literaturas la poesía ha sido anterior a la prosa. La prosa es realmente un género artificial y posterior. Ya que han llevado ustedes la conversación a este terreno, ¿qué es para ustedes la poesía? Muy bien que lo propongas, porque en realidad todo lo que importa y vale en este mundo, es decir, lo que legitima nuestra condición de hombres, es lo poético, sea en palabra, sea en artes plásticas, sea en actitudes humanas. No vale la pena de referirnos a qué significa la palabra poesía, creación. En realidad, la poesía es la posibilidad de ser real del hombre, su posibilidad de crear. Estamos hablando de lenguaje. La poesía es un fenómeno, desde luego, lingüístico, de ordenación de palabras. Cuando hay una urgencia auténtica de comunicar una experiencia íntima o nuestra percepción del mundo externo, la resta, la voluntad expresiva, crea la ordenación de las palabras, que es estricta. André Gide llegó a hacer una broma casi diciendo: crea una forma bella, porque una idea más bella todavía vendrá a alojarse en ella. Y la forma es bella, aunque sea involuntaria, inocente, como nos ha dicho Borges, es una nostia de perfección, una nostalgia de manifestación, una nostalgia de armonía. Y yo no me perdonaría aquí en este programa, Álvaro Gálvez y Fuentes, si no dijera unas cuantas líneas escritas por Jorge Luis Borges, para que sea un ejemplo de lo que él ha hecho como modificador, renovador, enriquecedor de la lengua para aprendizaje natural de sus lectores. Son unas cuantas líneas. Se trata simplemente de un hombre enamorado que ha perdido la comunicación con la persona amada. La persona vive en un local que en Buenos Aires existe físicamente, pero le está vedada la puerta. Y los versos de Borges, que sería muy bonito que luego nuestros amigos García Ponce, Bleiber, Elizón dijeran dónde está la modificación y el secreto para que estas palabras sean radicales y, me atrevo a decirlo, con permiso de usted, eternas. En cierta calle hay cierta firme puerta con su timbre y su número preciso, y un sabor a perdido paraíso que en los atardeceres está abierta a mi paso. Cumplida la jornada, una esperada voz me esperaría en la disgregación de cada día y en la paz de la noche enamorada. Esas cosas no son. Otra es mi suerte.
las vagas horas, la memoria impura, el abuso de la literatura y en el confín la no gustada muerte. Solo esa piedra quiero, solo pido las dos abstractas fechas y el olvido. Frente a la pérdida del amor, la idea de la muerte. Aunque Borges es centro de este encuentro, Juan José Arreola no deja de brillar. Es agudo, entusiasta y dueño de una inteligencia llena de memoria y emoción. En 1973, Juan José Arreola también ya era una leyenda. Ya había publicado El guardagujas, uno de los mejores cuentos de la literatura hispanoamericana, publicado por primera vez en 1950 en el suplemento México en la Cultura, que dirigía entonces Fernando Benítez, y Bestiario, ese libro que dictó en unos cuantos días a José Emilio Pacheco. Bestiario y Confabulario, en donde se encuentra El guardagujas, ya son libros clásicos de la literatura de nuestro idioma y libros de texto de nuestros estudiantes. ¿Y qué es para usted la poesía? La poesía es una necesidad. Y he descubierto que no es rara, además. He descubierto que muchas veces, caminando por la calle, uno oye frases poéticas, dichas por personas que no saben que esas frases son poéticas, con lo cual vuelvo al tema de la poesía y de la inocencia. Y sé que es una de las emociones fundamentales de mi vida, y que lo he encontrado en muchos idiomas, y lo he encontrado también en idiomas que casi no conozco, porque cuando uno conoce poco un idioma, las palabras se destacan más, es como si tuvieran más vida. Ahora, en cuanto a definir la poesía, me parece que es algo tan íntimo que no podemos diluir la palabra poesía en otras palabras sin quitarle fuerza, sin debilitarla. ¿Podría usted, y alguno de ustedes, revelar cómo es su proceso creador? Yo siento que algo va a ocurrirme. Entonces trato de situarme en actitud pasiva. Y luego surge algo, que puede ser un endecasílabo. Entonces eso me deja sospechar que voy a escribir un poema en blanco o un soneto. Y luego trato de intervenir lo menos posible y de dejar que las cosas sucedan. Y después viene el trabajo técnico de eliminar las repeticiones o de intercalar repeticiones. Pero en fin, es un proceso que yo mismo no entiendo. Y por eso, empezando contra el exceso de conciencia del poeta. ¿Cuál es su proceso creador, Elizondo? Bueno, yo creo que ha hecho usted la pregunta en términos de la jerga de la televisión, la pregunta de los 64,000 pesos o los que sean. Creo que el proceso creador es seguramente el más grande misterio que existe. No creo que nadie, ni de la manera más remota, haya apuntado hacia la definición de su naturaleza más que en función de la función del poeta dentro de la poesía. Hace unos momentos, cuando hablaba Borges acerca de la naturaleza y del procedimiento que sigue para crear poesía, yo lo pensé y lo concebí como una definición de la poesía posiblemente a título finalista o teleológico. Y vinieron a mi mente las palabras que yo creo que son las que más se acercan a la definición no de la manera en que se crea el poema, sino en la medida de cuál sería la función del poeta, que ilustra naturalmente la creación del poema. Y vi en mi mente las palabras de Mallarmé a propósito de Poe, un escritor que tiene una influencia enorme en la literatura latinoamericana, aunque parezca paradójico, que son las palabras de Mallarmé que, en el poema Poe, que dice que la función del poeta es la de dar un sentido más
puro a la lengua a tribu. Creo que eso para mí es lo que más esclarece la función del poeta. Yo creo, naturalmente, también de acuerdo con Salvador Elizondo, que es imposible definir el trance creador, pero yo sí te voy a responder categóricamente. El poeta está condenado a memoria, padece memoria. El poeta es testigo de lo que lo rodea y testigo trágico también de sí mismo. Entonces, la creación poética consiste en un proceso de acumulación que vuelve insoportable el contenido de la conciencia. Hay un tal depósito vivencial. La palabra vivencial es muy fácil de esclarecer, ¿verdad? Yo creo que lo único que decir acerca del proceso creador es que hay una pleamar. La pleamar es la marea alta. Hay una densidad, hay una plenitud que necesita ser desahogada. Es un fenómeno como el de la presión arterial. Y entonces, las vivencias más íntimas, un poeta ruso que quiero mencionar aquí porque nadie lo conoce, Vyacheslav Yegorovich Ivanov, dijo: la plenitud del corazón se desborda en palabras. Leiber. Borges ha dicho muy bien, hablando de la inocencia, de que se parte o de la idea que nace. Quiero aportar una cita de una carta de Mozart, ya en el siglo XVIII, que dice que ello crea en mí. Estoy mal traduciendo, pero no hay traducción para el neutro. Ello crea en mí, yo no escribo música, la música sale sola. Y así sale el poema. Así sale el poema solo. Sí, la poesía está en el poeta y el poeta no hace más que decirla. Sí, bueno, luego hay más complejidades. ¿Y ¿no? qué importancia tiene la técnica en esa tarea? Es posterior, ¿verdad? Maestro La Borges. poesía. Sí, la técnica es posterior del siglo XVIII, antes del romanticismo, antes de Gray, de Macpherson, de Wordsworth, de las baladas. Fue el de creer que la poesía era una actividad verbal. Si la poesía fuera verbal, no tendría ninguna importancia. Ahora, hemos hablado de definir la poesía. Creo que es una tarea imposible, pero que además sería inútil, puesto que todos sabemos qué es la poesía. Aquello que dijo San Agustín: ¿qué es el tiempo? Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, ya no lo sé. Pues sucede exactamente lo mismo con la poesía y luego con aquella cita bíblica de que había que escribir ex abundancia cordis, desde la abundancia del corazón, es decir, desde la plenitud del corazón. Y sin esa plenitud, que tú le restes literatura. Una frase muy curiosa de Verlaine, ya que al decir todo lo demás es literatura, nos da un ejemplo espléndido de buena literatura. Esa arte poética de Verlaine que está mencionando el maestro Borges implica también posturas, decisiones alternativas en el escritor. De ahí la importancia de la técnica, del saber elegir para expresarse. Sobre esto, ¿qué tiene que decir Elizondo? Recuerdo una definición de Paul Valéry en el sentido de que la poesía es la más exacta de todas las ciencias, cosa que viene a poner en entredicho las definiciones más o menos líricas que acerca de la poesía pudieran darse. Y no lo mencionaría yo porque no estoy totalmente de acuerdo en ello, si no fuera porque hay testimonio de que la idea de Paul Valéry ha fructificado en poemas excelsos. Así que creo que caben todo un número de diversas posibilidades para definir desde las más extremosas, ¿verdad? Sobre los problemas de la técnica, Juan José. Mira, Jorge Luis Borges, en un cuento terrible, en un cuento que me atrevo delante de él a llamar autobiográfico, en una de burlas
más sangrientas a propósito de la mala literatura, Borges hace decir a su protagonista, Carlos Argentino Daneri, en el cuento El Aleph, ¿no? Lo hace decir esta barbaridad que es perfecta. Jorge Luis Borges la dice como una broma macabra y como una acusación. Tantos escritores a los que él se ha referido, que a partir del 18, sobre todo del siglo XVIII, se creyó que la poesía era posible como artefacto verbal, que era posible trabajarla. Carlos Argentino, que está haciendo un poema universal, un poema que abarque el cosmos, con más minucia que la poesía de Walt Whitman, o de todos los poetas cósmicos, o cosmológicos y cosmogónicos, dice esto. Bueno, ¿y cómo le hace usted para escribir el poema? Dice, pues mire, yo primero abro las compuertas de la imaginación y del sentimiento, y después aplico la lima. Eso es una burla sangrienta, y en el fondo es otra vez verdad, porque el poeta tiene que trabajar en estado místico, se le ha llamado aquí psiquiátrico, que es el trance que llamamos de inspiración. Hay una cuestión inquietante. ¿Por qué no existen hoy los poetas populares? ¿Es que los poetas le han vuelto la espalda al pueblo o es que el pueblo le ha vuelto la espalda a los poetas? Elizondo. Yo creo que no hay poetas populares. Nunca han existido. No hay más que los poetas, que es una decantación del espíritu. Es decir, lo que vale de los poetas populares es lo que podría escribir Mallarmé o Valéry, en mi opinión. Borges. Sí. Lo que se llama poesía popular es una obra sucesiva y, bueno, anónima de muchas personas. En la colección de romances de Louis Percy hay dos versiones de la balada de Che que tienen unos 100 años de diferencia. Y él reproduce las dos. Y la segunda es muy superior a la primera, porque muchos poetas anónimos han ido puliéndola, pero han ido puliéndola como podría pulirla un solo poeta, un solo literato consciente. Lo que se llama poesía popular significa simplemente poesía, bueno, que ha gustado tanto que a la gente le ha interesado más conocerla que a los autores. Pero poesía popular inmediata, no creo que exista. Yo he sido amigo de muchos payadores, es decir, poetas, digamos, improvisadores, que se acompañan con la guitarra. Y realmente lo que decían era disparatado. Y lo curioso es que a los oyentes, que eran igualmente orilleros o gauchos, les interesaba era la forma, no el fondo. Voy a recordar, y les pido disculpas a ustedes, unos versos de un payador que alcanzó cierta fama en las orillas de Palermo. Siéntese con eminencia en el sillón soberano, si se sienta su presencia, si ahora sentado lo humano. Bueno, pues ese disparate fue claro, porque a la gente le interesaba la forma, eran versos que rimaban, y versos del todo insensatos. Ahora, desde luego, con esa materia deleznable, no puede hacerse nada, pero no es imposible la hipótesis de que esa fuera la raíz de un admirable poema popular que se descubrirá dentro de 300 años, digamos. Todo es posible, tan misterioso es el mundo. Artista, cuentista, notable por las descripciones casi fotográficas, porque formaba cuadros vivos en su narrativa, García Ponce también fue un ensayista. Solo un atento y agradecido lector pudo haber escrito el libro La errancia sin fin, Musil, Borges y Klosowski, donde resulta muy claro que la escritura para García Ponce era un método de razonamiento.
La poesía creada por los escritores, ¿por qué ha dejado de ser popular? Pienso en las figuras de Lugones, de Darío, de Nervo, que tuvieron un poder de comunicación mágico y conmovieron al pueblo de todos sus países y a todo el pueblo de América Latina. Entonces, ¿por qué esta incomunicación, por qué este apartamiento, por qué este aparente divorcio entre el poeta y el gran público? La poesía ha dejado de ser popular porque lo popular ha dejado de ser poesía. Pensemos, por ejemplo, en que la noción de pueblo, la idea de pueblo, ha sido dejada y bajada de nivel hasta el grado que el pueblo ya no es el pueblo del que el poeta es parte y al que canta y funda, sino que el pueblo, en los términos de esa degradación, solo puede considerarse populacho, puede considerarse una masa anónima que no tiene acceso a la poesía porque se ha negado el acceso, dejando ser víctimas de aquellos que se empeñan en mandarlo y lo han rebajado al nivel de populacho. Cuando la poesía vuelve a ser popular, es que el pueblo habrá ganado el derecho de merecer el nombre de pueblo y tendrá poetas. No es que la poesía se haya alejado del pueblo, es que el pueblo ha desaparecido, de tal manera que ya solo casi queda la poesía para que se escuche la auténtica voz del pueblo. Voy a poner el ejemplo de dos poetas cuya magnitud es indiscutible. Lope de Vega. Lope de Vega dice: el vulgo es necio, mas lo paga, es justo hablarle necio para darle gusto. Paul Valéry. Paul Valéry exige que el espectador pague su boleto de entrada y que tenga un difícil acceso a la poesía. Entre esos dos polos, ¿cuál debe ser la actitud del poeta, maestro Borges? Que yo solo podría reiterar lo que usted acaba de decir, que ha sido degradado el pueblo, por la política, desde luego, ¿no? Y por el hecho de verlo, no como lo que realmente es, un conjunto de individuos, sino una masa que puede servir para fines electorales. Y además lo han acostumbrado al dialecto de los periódicos, han embellecido su habla, y eso se nota, por ejemplo, cuando uno compara el modo de hablar de la gente del campo con el modo de hablar de la gente de las ciudades. De la gente del campo uno oye a veces, uno percibe una probidad. En cambio, la gente de las grandes ciudades hablan con frases hechas, hablan, bueno, usan un vocabulario absurdo, en lugar de servilismo dicen verticalidad, por ejemplo. Bueno, todo eso, pero de todo eso tiene la culpa, yo diría que el periodismo y los políticos que no hacen periodismo, pero que los poetas no se han alejado del pueblo. El poeta es un delegado del pueblo, es un diputado que no a quien no le han sido necesarias las elecciones populares, ¿no? Pero no hay manera de definir al poeta sino como delegado, como el que toma la voz en la unidad del coro. Vox populi. Vox populi, que de pronto haya una voz individual para expresarse. En realidad el poeta modula, aun el más exquisito, modula siempre el alma popular. Yo creo que en realidad hay esa vocación. Antes se les llamaba profetas, que de pronto en medio del pueblo, con todas las injusticias, con todas las barbaridades, con toda la pérdida de la fe original o de la búsqueda de una fe, se alza un profeta que es un delegado del pueblo y toma la voz. Pido la palabra, la pide sin pedirla, simplemente la dice y el pueblo la adopta. Ahora, naturalmente, como decía García Ponce, es natural que el pueblo haya sido degradado y reducido a una condición de masa anónima y anómala, porque ha habido naturalmente manejos. El pueblo inocentemente, al principio no con tanta inocencia, mucha lucidez, delegó el ejercicio del poder, nombró administradores. Lo malo es que los administradores se han vuelto como personalidades consagradas. Yo acepto que los caudillos políticos, en los momentos necesarios de la historia, asumen el poder de una manera natural,
Pero he aquí que mediante a lo que hemos llamado democracia y que fracasa hasta nuestros días, elegimos deidades, elegimos personalidades egregias de guía, y esas personalidades implican grupos de dominio y de administración, y entonces el pueblo que delegó su posibilidad de poder individual, cada persona delega, ¿verdad? Hace una cesión de sus capacidades naturales de ejercicio del poder, inclusive, y lo delega. Pero hay una traición, y entonces mediante una estructura de jerarquías sucesivas, el pueblo es reducido a la condición más mínima y casi de población de ergástula. Y naturalmente ese pueblo ya no puede estar en contacto directo con sus diputados originales, que eran los poetas. Sin embargo, no siempre los poetas están divorciados del pueblo. No. Tenemos el ejemplo magnífico de Pablo Neruda. Muy bien. Nunca están divorciados. Vigente, vocero de su pueblo y eminentemente popular, al alcance de ese populacho degradado, envilecido, de ergástula, que lo repite y lo sabe de memoria. Sí, hay un hecho que es muy importante señalar. Neruda tuvo una vida muy larga de poeta, empezó desde a los 12 o 13 años, consumó todas las hazañas del amor sentimental, inventó un romanticismo, inventó un lenguaje, hizo una especie de antropología poética, estudió al hombre desde sí mismo, y luego naturalmente, rebasada la índole personal, vio que había que hacer algo en el sentido ya general del mundo que lo rodeaba. De todos he sabido, maestro Borges, que su obra jamás ha registrado ninguna tangencia ideológica, pero que usted en la poesía ha tomado posición en tal sentido, con lo cual ha dado pie a vivas controversias entre muchos escritores de las generaciones más jóvenes. ¿Cómo considera usted esas reacciones y cómo juzga usted a quienes las han manifestado? Solo puedo repetir que considero absurdo juzgar a un poeta por sus opiniones, porque sus opiniones son lo más y efímero, superficial tenemos, y con el tiempo carecen de sentido. Por ejemplo, digamos, el Imperio Británico declina. Queda la obra de Kipling como la obra de un gran poeta, muchas veces de un gran poeta íntimo. Pero quizá él necesitó el Imperio Británico como estímulo para escribir. Pero ahora podemos olvidar eso. Y si pensamos en poetas más antiguos, creo que la política de Ariosto, por ejemplo, o la política de los autores de las sagas, de las Edas, creo que no tiene por qué interesarnos mayormente. Creo que la literatura es más importante. Que la relación entre el lector y el poeta. Todo eso es circunstancial, todo eso me parece a mí una miseria. Si la poesía es importante. Ahora, que la haya escrito fulano o mengano, y con esto vuelvo a la antigua idea hebrea, la idea de que la poesía la escribe el espíritu, y la idea de atribuir todos los libros, y libros tan diversos como el libro de Job, o los 5 libros del Pentateuco, o las cóleras de los profetas, a un solo autor, el espíritu. Me parece que es mejor. Nos ha llevado usted a un terreno que es uno de los más interesantes y seguramente más copiosos en comentarios respecto a la sustancia misma de su obra poética, animadas de tantas ideas metafísicas. ¿Quiere usted explicarnos un poco su idea de tiempo y de infinitud? El tiempo, para mí, es la perplejidad central de la filosofía. No sé quién dijo absurdamente que la filosofía es la historia de la filosofía. Yo creo que no. Creo como los hindúes que los problemas son siempre los mismos. Cuando la historia de la filosofía es una curiosidad, nada más. Desde luego, uno de los encantos de las enciclopedias. Pero el tiempo sí. El tiempo es algo que sigue preocupándome. Sobre todo cuando yo pienso en mí mismo, en el hecho de haber sido otro y de ser sin embargo el mismo. Porque esos recuerdos que yo tengo, esos recuerdos de estancias del Uruguay y de la provincia de Buenos Aires, esos recuerdos de mi estudio
del latín y del alemán, esos recuerdos de entusiasmos que no comprendo ahora, lo tenía, bueno, yo admiraba a escritores que me parecen ahora que apenas legibles. Esos recuerdos, sin embargo, son míos, puesto que los recuerdo yo y no otra persona. Es decir, estamos, al pensar en el tiempo, estamos ante el problema central, ante el enigma central. El problema es una palabra que debemos dejar en las matemáticas. Estamos ante el enigma central, que es el del yo, el de saber qué somos, quiénes somos. Y eso posiblemente no lo sepamos nunca. Y respecto a la eternidad. La eternidad es una hermosa, pero no creo en ella. Y no sé si conviene desear que se conserve cada instante del tiempo, ya que hay muchos instantes deleznables. Pero al mismo tiempo, yo he sentido la eternidad como una experiencia personal. Pero lo he sentido durante pocos minutos, creo que 2 o 3 veces en mi vida, no más. Creo que la eternidad, como Dios, es una espléndida ambición de la humanidad. Pero no sé si existe de otro modo que como una ambición. Creo que se está hablando de una forma de eternidad, no de eternidad como abstracción. Que cese el movimiento es una forma de eternidad para el cese del movimiento, pero no idea platónica de eternidad. Y yo voy a recoger lo que dijo antes Borges, él citó a San Agustín. Yo voy a citar también a San Agustín, a propósito del tiempo. Que dice San Agustín, el tiempo soy yo. ¿Qué es lo que dice Borges? El tiempo soy yo. Pero lo que ha dicho Borges antes, que el tiempo es una perplejidad, también es lo que más perplejo deja al ser humano, es a la vez la negación de la posibilidad de eternidad y la reducción de eternidad a una mera ambición, ni siquiera una idea, como yo creo que Borges lo ha definido muy bien, como ambición. Sí. Deseo. Sí, pero una espléndida ambición, una hermosa ambición. ¿Sería también una nostalgia? Bueno, si creemos en el siglo anterior platónico, sí. Bueno, otra vez por Platón, en realidad las agujas del reloj se mueven en el espacio de la carátula. En el momento en que el reloj se para, hay por lo menos un sentimiento de eternidad, de suspensión del tiempo. El tiempo que se presta a tan bellas palabras, que se presta a tan profundas reflexiones, acaba siempre con nuestro programa en sus momentos más brillantes. Tenemos que concluir, y yo quisiera solicitarles ahora respuestas muy breves y muy precisas. Supongamos que tuvieran ustedes que obsequiar a un joven, para dar panorama de nuestras letras, 5 libros hispanoamericanos. ¿Qué libros elegirían ustedes? Bueno, yo como argentino elegiría un libro que es El Facundo, de Sarmiento, y podría olvidar a los otros. Y de las otras literaturas, bueno, elegiría la obra de Reyes. Y además estoy pensando en aquella frase de Plinio, el joven, de que no hay libro tan malo que no encierre algo bueno. Esa frase que citó Cervantes. Es que no sé, me parece que esa elección de estos 5 libros es hipotética. Podríamos decirle que podemos regalar, bueno, el Museo Británico, no, pero eso a mí me parece demasiado. O si no, un libro que parece capaz de una lectura infinita, que es la Sagrada Escritura. Y lo digo yo, que no soy un creyente. Es tan raro el caso de la Biblia, porque si me dijera, ¿cuál es el libro capital de la literatura inglesa?
Yo diría, ciertamente la Biblia. Sin embargo, se trata de la traducción de un libro hebreo. Pero en fin, creo que hemos tratado bastante y otros pueden hacer otras elecciones. Y en esta tarea selectiva, que siempre es quirúrgica y amputa muchas cosas y muchas preferencias, usted, como crítico, ¿cuáles obras hispanoamericanas escogería? No, yo como crítico no, sino como lector. Como lector. Facundo, de acuerdo. Los cantos de vida y esperanza de Rubén Darío. 2. 3. Don Segundo Sombra. Don Segundo Sombra. 4. Ficciones. Y luego, por coger un libro que me gusta mucho, ¿no?, y es breve, Pedro Páramo. Elegiría yo, en un solo volumen, Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Elegiría Rubén Darío con algunos poemas más de los cantos de vida y esperanza. Rubén Darío me parece el hombre que más redondea una voluntad de ser universal y natural y supera las condiciones del mestizo en Hispanoamérica. Rubén Darío, la obra poética de López Velarde, porque está profundamente ligada a mi persona. Yo no diría solo las ficciones, sino la obra de Jorge Luis Borges, y creo que voy en 4. Al final dudaría mucho, pero creo que el problema es grave. El problema es muy grave. Yo pensaría en la poesía de Neruda como una voluntad así también de integración y de redondez de la persona y del mundo. En brevísimas palabras, condensado hasta lo posible, ¿cuál sería su mensaje para los jóvenes escritores? El mensaje único sería el ejemplo de la gran literatura que reconocemos casi de manera universal y natural. Y defenderse contra el peligro tentador de la moda. La literatura enriquece ahora. Y la literatura ya tiene repertorios de fórmulas. Yo me he alejado casi de la literatura. Entonces mi mensaje sería: no se dejen ustedes llevar por modas tan pasajeras y piensen en lo que hemos llamado eterno en la literatura. Y creo que lo eterno en la literatura revive cuando en nosotros vuelve a nacer. Lo que en nosotros revive es lo que vive en la literatura. Leiber, brevísimo. Adoptar una consigna, la que ha lanzado Borges, de la inocencia, que está relacionada casi con la definición de la poesía que dio Juan Ramón Jiménez en su Vino primera vestida de inocencia, ¿no? Esa inocencia con todo lo que implica inocencia. Salvador Elizondo. Yo más sintético que nada, que lean a los clásicos, nada más. Borges. Leer y escribir. Porque no es decir que una persona que no ha leído las 1001 noches es una persona pobre. Elijo realmente un ejemplo lejano, que no puede suscitar polémicas. Un ejemplo de grandeza literaria, colectiva, anónima. Y llegamos, infortunadamente, al final de este encuentro. Jorge Luis Borges, filtrado en cada página por inquietantes ideas metafísicas, rompe los conceptos de la geometría euclidiana, destruye las tradicionales de tiempo y espacio, y en una especie de panteísmo lírico, a veces parece hacernos sentir que todo está en todas partes. Esto es algo más que una idea filosófica. Es, en el caso del escritor, una realidad evidente. El escritor en sus libros se multiplica y llega a muchas manos, a muchos cerebros, a muchos corazones. Y cuando logra trascender las murallas del idioma y se derrama en otras lenguas, entonces él sí está en todas partes. Su obra ha roto las murallas del espacio y del tiempo, porque sus líneas, sus versos, perdurarán, como Borges dice, en la noche propicia a la memoria o en las mañanas de los hombres. Para Monsiváis y para Octavio Paz, la mejor traducción de la Biblia al español fue la que hicieron
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Ahora, gracias a este programa, nos enteramos que para Jorge Luis Borges, la obra capital de la literatura inglesa fue la Biblia en la versión de King James. Libro que parece capaz de una lectura infinita y que fue un libro presente en el poeta argentino desde su niñez, pues sus abuelas eran metodistas. Y ya que hablaron en la parte final del programa sobre el tiempo, me gustaría compartir con ustedes esta definición que hace Borges sobre el tiempo. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente, es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. Si le gustaron estos versos, son suyos. Eso creía Borges. Yo lo espero aquí la próxima semana en Retomando A, un espacio donde le damos una nueva oportunidad a la imaginación crítica y a la memoria, porque estamos convencidos de que lo nuevo, lo novedoso, no siempre se encuentra en lo último ni en lo más reciente.